La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Muy buenos días nuevamente, hermanos. Qué alegría estar juntos en un mismo lugar, otra vez. Disfrutar de la comunión unos con otros, la comunión con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. Estamos de vuelta en casa y la verdad muy contentos de lo que el Señor nos ha hablado en Medellín. Eh, Creo que fuimos más de 75 personas de nuestra congregación y fue una experiencia hermosa. Nos ha permitido el Señor crecer en la fe, nos ha permitido crecer en comunidad. Yo espero poder ver los frutos de este viaje de aquí en adelante y quisiéramos animar a más personas a desde ya puedan ahorrar y disponer de este tiempo que es de mucha bendición. Siempre es en octubre para la semana de receso de los niños, así que usted puede programarse y el otro año ir a Muestra Cristo y vamos a estar en el estudio de los Salmos el otro año. Así que hay que animarse a ir, va a estar muy genial. Este año estuvimos viendo en Medellín una serie de enseñanzas acerca del libro de Jueces y Ruth. Yo creo que podría resumir en gran medida todo lo que aprendimos en esta frase. Cuando no hay rey, cada uno hace lo que bien le parece. Es por esta razón que cada vez que oramos el Padre Nuestro decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque cuando no hay rey, cada quien hace lo que bien le parece. Y si el reino de Dios viene, la voluntad de Dios se hace, pero si el reino de Dios no viene, entonces estamos siempre tentados a hacer lo que se nos da la gana, cada uno haciendo su propia voluntad. Ahora, esta condición no es una condición exclusiva del Antiguo Testamento ni del pueblo de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento, sino que en toda la Biblia podemos seguir el rastro de esta enseñanza. Cada vez que el pueblo de Dios abandonaba a Dios como su rey, entonces hacían lo que bien les parecía y en consecuencia vivían unas vidas espantosas. Y el Señor los disciplinaba, los castigaba, los llamaba para volver a Él. Y uno podría pensar, bueno, vino luego nuestro Señor Jesucristo, padeció en la muerte, conquistó con su gran amor nuestros corazones y ahora la iglesia seguramente vive bajo el reino de Cristo. Pero, hermanos, tristemente no es así. No es así. Incluso en el Nuevo Testamento, en las iglesias del Nuevo Testamento, podemos ver cómo la iglesia también pierde el rumbo y deja a su rey y en consecuencia dentro de la iglesia cada uno hace lo que bien le parece. Y para reflexionar sobre esto vamos a usar o vamos a estudiar mejor la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso y específicamente vamos a analizar una carta del apóstol Pablo a Timoteo, quien era su fiel discípulo, pero también era pastor de esta iglesia local. Y Pablo se dirige a Timoteo para que el reino de Dios vuelva a la iglesia de Éfeso, porque esta comunidad de creyentes se ha desviado, ha abandonado su sometimiento a Cristo y entonces la iglesia está en un desorden horrible. Ahora, la iglesia de Éfeso es una iglesia importante, fue fundada por Pablo, el apóstol Pablo, liderada por Apolos, un gran líder, una pareja muy servicial y piadosa, Aquila y Priscila. Posteriormente fue pastoreada por el apóstol Pablo durante 3 años. Y uno podría decir, una iglesia fundada por un apóstol, liderada por hombres y mujeres piadosos, y luego pastoreada por un apóstol durante 3 años, se supone que esa iglesia debería ser, ¿cómo te imaginas que sea esa iglesia? Espectacular. Pero una vez Pablo sale de esta iglesia y pasan los años, unos 9 años quizás, ¿qué es lo que sucede? La iglesia se contaminó. ¿Y por dónde vino la contaminación? Vino por los maestros, los falsos maestros.
Estos empezaron a introducir falsas doctrinas. Las falsas doctrinas traen malas prácticas y las malas prácticas un desorden generalizado y la anarquía creció. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando Pablo escuchó las noticias de lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, entonces ah, actuó de inmediato y envió a Timoteo para que restaurara esta iglesia. Y estando ya Timoteo allí en Éfeso, Pablo le envía esta carta con el siguiente propósito. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15. Este es el propósito por el cual Pablo le escribe a Timoteo esta carta. Presten mucha atención. Dice Pablo, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Este es el propósito por el cual Pablo le escribe a Timoteo. Yo quiero que tú sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. El primero que debe saber cómo se debe conducir cada miembro de una iglesia dentro de la iglesia es el pastor, las autoridades, para que puedan los miembros recibir capacitación de los pastores y así cada miembro pueda conducirse como es debido, entendiendo que no está en cualquier lugar, entendiendo que no está en cualquier comunidad, entendiendo que no está en cualquier grupo o comunidad de personas que tienen un mismo sentir. No, no. Estamos en la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Así lo dice nuestro letrero allá atrás que hicieron nuestros hermanos de Olimpiadas. Esta es la iglesia del Dios vivo. Esta es una manifestación de la iglesia del Dios vivo. Y hoy miles y miles de iglesias locales se reúnen para recordar eso, para salvaguardar esa verdad. Hermanos, y aunque son muchos los temas que Pablo va a abordar en esta carta, tanto prácticos como de fondo, todos esos temas que va a tratar Pablo en esta carta, y les invitaría a que ustedes la leyeran en su casa, realmente es muy corta, son solo 6 capítulos. En gran medida todos estos temas dependen de un gran tema, la labor de los pastores, la labor de los ancianos fieles y piadosos que guardan la sana enseñanza y conducen a la piedad, el orden y la adoración verdadera en la iglesia. Con esto tenemos el título del sermón de hoy y es Los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia. Hoy vamos a seguir nuestra serie de predicaciones acerca de la iglesia y hoy vamos a hablar de los ancianos de la iglesia. Para esto vamos a estudiar un pasaje en particular de Primera de Timoteo. Está en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7 y nuevamente por respeto a la palabra del Señor les pido que estén de pie y vamos a hacer la lectura del pasaje. Vamos a leer todos a una sola voz. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caigan en descrédito y en lazo. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Oremos. Padre nuestro, santifica tu nombre en medio de nosotros. Trae tu reino y haz tu voluntad en tu iglesia, Señor. Trae tu reino y haz tu voluntad en las familias de esta iglesia y en cada una de las personas que están aquí escuchando estas palabras que son tus palabras. Por favor, renueva nuestra mente. Permítenos ver la gloria de nuestro Señor en tu palabra. Rompe nuestro orgullo y egoísmo
Líbranos de la anarquía, líbranos de vivir nuestras vidas separadas de tu cuerpo, líbranos a los pastores de esta iglesia de liderar a nuestra manera, de ejercer nuestra labor a nuestra conveniencia. Por favor, enséñanos tu verdad para que podamos guiar con fidelidad a esta congregación. Te ruego que mis hermanos puedan seguir comprendiendo junto conmigo la belleza de la iglesia local y la importancia de los ancianos para la vida de la iglesia y para el crecimiento de cada miembro. Por favor, Señor, háblanos por tu palabra. Anhelamos ser transformados por ella, pero también anhelamos que tus palabras sean oídas en el Baupés, especialmente allí en Puerto Golondrinas. Oramos por estas comunidades, oramos por los indígenas, por los cubeos. Obra, Señor, para que podamos servir a estos hermanos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Quiero aclarar en primer lugar que las palabras anciano, obispo y pastor son usadas en la Biblia de forma intercambiable, es decir, que son descripciones de un mismo cargo. Ser pastor es lo mismo que ser anciano y es lo mismo que ser obispo. Son tres nombres distintos para una misma función. Un pastor es un anciano es un obispo. Obispo es uno de los tres cargos oficiales dentro de la Iglesia de Cristo. Dios ha oficializado tres cargos importantes oficiales en la Iglesia de Cristo. En primer lugar son los ancianos. En segundo, los diáconos. Y en tercer lugar, los miembros. En la Iglesia hay ancianos, diáconos y miembros. Todos los diáconos son miembros, claro que sí, todos los ancianos son miembros. Pero algunos miembros no son ni diáconos ni ancianos, aún así todos tienen un cargo oficial, están debidamente constituidos. La palabra del Señor expone cuáles son los requisitos de cada uno, cuáles son los deberes, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus prohibiciones. Hemos estado hablando de membresía, hemos estado hablando de qué significa ser parte de una iglesia. Ahora vamos a ver el cargo oficial del anciano. Dentro de 8 días vamos a hablar del cargo oficial de los diáconos. Y entonces vamos a deleitarnos con ello y saber cómo Dios diseñó de manera perfecta a su iglesia. Entonces, Pablo, recuerden, está enviando una carta a el obispo de Éfeso, al pastor Timoteo, con el fin de que, ¿cuál es el fin? Recuerden, ¿cuál es el propósito con el cual Pablo envía esta carta? Que cada uno sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Y como les decía, quienes deben saber principalmente cómo conducirse en la iglesia de Dios deben ser los obispos, los pastores, los ancianos. Porque como dice Efesios 4:11 al 13, estos hombres son los que Dios ha puesto allí para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Leamos Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten, pastores y maestros es una sola cosa. No son dos cosas, son una sola cosa. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Este es el fin. Por esta razón Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a la iglesia. Los apóstoles, los que pusieron el fundamento, los 12 apóstoles de Cristo, los 11 apóstoles y Pablo. Los evangelistas, los profetas del Nuevo Testamento, quienes acompañaron a los apóstoles en el inicio de la iglesia, y los pastores y maestros que al final terminaron siendo el cargo oficial de gobierno en una iglesia local. Dios permitió o dio a la iglesia estos ministerios ¿para qué? Verso 12, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, los miembros. ¿Para qué son capacitados los santos? Para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la meta de todo esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Es una gran meta. ¿Es una meta individual? No. ¿Es la meta a la que deben llegar solo los pastores? No. Es la meta a la que todos, hasta que ¿todos quiénes? Los miembros de la iglesia.
Los pastores tienen entonces un gran encargo y es capacitar a los miembros para que podamos cumplir con esta meta maravillosa. Pero si los pastores no saben cómo hacerlo, pero si los pastores saben y se desvían, o si los pastores no cumplen su función tal como se les ha encomendado, entonces la iglesia no va a poder cumplir esta meta. Entonces los miembros de la iglesia no van a poder madurar. Entonces los miembros de la iglesia no van a poder edificarse unos a otros y si los miembros de la iglesia no se edifican unos a otros, ¿qué va a pasar? Cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, como Dios no quiere que cada uno haga lo que bien le parece, Él en su autoridad como rey y cabeza de la iglesia, le ha dado a su iglesia pastores, ancianos, para cuidar el rebaño, cuidar la sana enseñanza y en consecuencia cuidar la sana práctica del Evangelio. Pero veamos con más nitidez lo que el Señor le ha dado a la iglesia a través de sus pastores en nuestro texto de hoy. El verso 1 dice así: palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Así que, ¿qué es lo primero que Dios da? Lo primero que Dios da es un deseo que nace en el corazón de Dios y que viene a aquellos que recibimos el llamado de ser pastores. Yo debo decirles, hermanos, que ese deseo a mí me llegó muy tarde y luego de haber deseado cualquier otra cosa antes de ser pastor. Ustedes saben que mi papá era pastor. Cuando yo nací, ya mis papás eran pastores de una iglesia y lo último que yo quería hacer en la vida era esto. Y por eso estudié ingeniería civil y por eso quería irme lejos de aquí, lo más lejos posible. Yo quería ser un benefactor de la iglesia. Yo quería llenar mis bolsillos de dinero y poderle decir a mi papá, vea, hágale, hermano. Pero todo menos proveer palabra del Señor a la iglesia. Pero hermanos, es el Señor el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y entonces un día el Señor llenó mi corazón con este deseo genuino de pastorear la congregación, y aunque en esa época yo no tenía ni la menor idea de qué era eso, yo supe que debía seguir ese llamado, abrazarlo y caminar con gozo. Y es la hora que el Señor me sigue enseñando cómo pastorear su iglesia. Y he sido muy bendecido al estudiar este pasaje nuevamente y recordar que desear ser obispo no es algo malo. Desear ser pastor, aspirar a ser pastor no es algo malo, sino que, como dice el pasaje, buena obra desea. Es bueno desear ser pastor, pero no es lo único. Para ser pastor no basta con desear, yo quiero ser pastor. No, eso es un buen inicio. Es un milagro que alguien quiera ser pastor. Porque aunque este es el mejor trabajo del mundo para mí, según la revista Forbes, ser pastor o líder religioso es la quinta labor de liderazgo más difícil en el mundo. Desear ser pastor es desear una buena obra, pero como todo lo bueno, siempre es desafiante, exigente, está lleno de imprevistos para los que rara vez estás preparado. Tú de repente estás tranquilo, preparando un sermón, deleitando en la palabra del Señor y el teléfono suena. Estoy a punto de separarme. eh, Tengo un familiar que se va a suicidar y estás, no sabes qué va a ser del día. Hay días que pasan y es como, wow, Señor, me preocupa, nadie llamó, pero no creo que esté todo bien. Pero en medio de todo esto, hermano, recuerdas a quién estás sirviendo y la gloriosa corona de vida que hay al otro lado esperándonos. Así que con esta introducción, porque así introduce Pablo esta sección, quiero que veamos 3 puntos de lo que un pastor debe ser, porque no basta con el deseo. El solo deseo no es suficiente para que alguien ejerza como pastor. Hay unos requisitos bíblicos y quiero que los veamos en 3 puntos. En primer lugar, debe ser cristiano. En segundo lugar, debe saber gobernar. Y en tercer lugar, debe ser maduro. Veamos el primer punto. Debe ser cristiano. Parece una obviedad, ¿verdad? Pero no. Ahora veamos versos 2 y 3. Un obispo debe ser, pues, irreprochable.
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Esta descripción del carácter del pastor no es exclusiva del pastor, sino que este debe ser el carácter del cristiano. No se espera que el pastor empiece a vivir así luego de ser nombrado, se espera que ya lo sea. Se espera que la iglesia tenga hombres así. Se espera que en la iglesia haya hombres de este carácter, para que cuando la iglesia necesite pastores, ¿qué es lo que más necesita la iglesia? Podamos voltear a mirar y decir, vamos a escoger, como cuando un entrenador de fútbol escoge, y hay tanta gente, ¿a quién pongo? Hay tantos hombres capacitados, piadosos. ¿A quién llamamos para esta obra del ministerio? Pero hermanos, con tristeza debemos decir que las iglesias padecen de falta de liderazgo. No hay a dónde ver. ¿A quién llamamos? Y por eso la necesidad de que los que ya somos pastores formemos a otros hombres para que este carácter sea algo común en todos nuestros hermanos. Miren este carácter. En primer lugar, irreprochable. En otras versiones, irreprensible. Pero lejos de que esto signifique impecable, la palabra irreprensible denota un carácter justo, piadoso, humilde. No es alguien perfecto. Es, en palabras de Primera de Juan, alguien que camina en la luz. Vean lo que dice Primera de Juan 1, 5 al 10. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, toda persona que dice, yo no tengo pecado, esa persona no está en la luz. En cambio, el que está en la luz reconoce que tiene pecado y como dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está. ¿Qué es ser irreprensible entonces? ¿Alguien que no peca? No, porque la Biblia dice que el que dice que no peca está en la oscuridad, es mentiroso. Así que irreprensible no es alguien que no peca, sino que es alguien que peca, pero confiesa sus pecados, se arrepiente, se aparta, con humildad los dice, los declara y anda en la luz. Así que ser irreprensible es andar en la luz. Pero ustedes conocen algunos pastores que quieren darnos la impresión de que nunca se equivocan o que jamás pecan. Estas personas no están en la luz, solo están en la oscuridad, en la hipocresía. Porque los que están en la luz reconocen sus pecados, los confiesan y viven en libertad. En segundo lugar, marido de una sola mujer. Irreprensible, ahora marido de una sola mujer. Esta segunda descripción del carácter del pastor tiene varias implicaciones. En primer lugar, y creo que es la más obvia, es debe ser un hombre. Los hombres deben liderar la iglesia y las mujeres deben ser una ayuda idónea para el liderazgo de estos hombres. Ese es el diseño del Señor. ¿Quiénes deben pastorear la iglesia? Los hombres. Por ende, no deben existir pastoras. Ahora, el contexto de Pablo es algo similar a nuestra época. Pablo está luchando en la iglesia de Éfeso contra una cultura secular muy llena de empoderamiento femenino. La cultura grecorromana no era muy feminista, la cultura grecorromana era bastante machista. Pero en Éfeso había una particularidad y era que esta ciudad o esta ciudad era conocida por el templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo. En este templo las mujeres podían ejercer como sacerdotisas del templo. Tenían un rol de liderazgo. También muchas de ellas podían tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, algo que era exclusivo de los hombres, quienes tenían concubinas y la cultura grecorromana no los juzgaba por ello, pero una mujer no podía ser infiel.
Pero alrededor del templo a la diosa Diana, las mujeres, muchas de ellas eran prostitutas y al mismo tiempo sacerdotisas. Es decir, su prostitución les daba mejor rango espiritual. Qué extraño, ¿verdad? Muchas de ellas se enriquecieron, eran benefactoras de proyectos sociales y entonces tenían un nombre, tenían cierta imponencia, se hacía evidente a todo lugar donde iban que ellas tenían distinción, sus vestidos, sus lujos, y a todo lugar donde llegaban les permitían hablar porque eran mujeres respetadas, aunque muchas de ellas fueran prostitutas. Esa era la cultura de Éfeso. Tenían tanta influencia que incluso en la iglesia empezaron a enseñar y a predicar. Por tal razón, los versículos anteriores a nuestro pasaje, Pablo dice, no permito que la mujer enseñe en la congregación. Es por esa razón que él dice, no, está bien que las mujeres se vistan con vestidos ostentosos y llama a las mujeres a la modestia. Estas mujeres al final, con todas sus prendas lujosas y su opulencia, lo único que hacían era atentar contra la belleza y la pureza del evangelio. Y entonces Pablo le advierte a Timoteo que cuide a la iglesia de esta práctica. Y les invito a leer toda la carta para que entiendan un poco esto. Así que cuando Pablo dice marido de una sola mujer, principalmente está diciendo deben ser hombres. No es lo único que dice, les voy a decir otras 4 cosas, pero esta es una importante. Ahora, el hecho de que una mujer no puede ser pastora no significa que ella no tenga un lugar en la iglesia. Ella, al igual que el resto de la congregación que no tiene el cargo de pastor, puede servir como diácono y como miembro, cumpliendo el ministerio al que Dios ha llamado a todos los creyentes de edificar la iglesia de Cristo a través del servicio los unos a los otros. Ese es el lugar de la mujer en la congregación. Algún día hablaremos más sobre esto, hermanos. Marido de una sola mujer también tiene la siguiente implicación y es que no debe haberse divorciado y vuelto a casar. Un pastor no debería ser alguien que ya tuvo un matrimonio, fracasó, se divorció, volvió a casarse y ahora va a ser pastor. Esto no. Por eso, hermanos, muchas congregaciones padecen de esto, de hombres que perdieron su hogar, se vuelven y se casan y siguen como pastores como si nada. Hombres que cometen adulterio, la iglesia tal vez no lo sabe, algunos lo saben, lo dejan por ahí 6 meses y lo vuelven a poner y como si nada sigue pastoreando. Esto, hermanos, es lo que Pablo dice, así no es. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que está pasando ahí? No hay un rey y cada quien hace lo que bien le parece. Ay, pero pobrecito el pastor. Y entonces empezamos cada uno en nuestro parecer, pero la palabra del Señor es clara, no debe haberse divorciado y vuelto a casar. Otra implicación, tercera implicación de marido de una sola mujer es no debe ser un inmoral, no debe ser un promiscuo, un adúltero. No debe ser una persona que se la pasa tocando más allá, que mira a las hermanas, que no inspira respeto. No debe ser una persona así. En cuarto lugar, otra implicación de marido de una sola mujer, debe ser un hombre visiblemente fiel al pacto matrimonial. Y es la razón por la que a mí me gusta pasar a la cena del Señor con mi esposa al lado. Yo quiero, hermanos, que ustedes sepan que ella y yo estamos unidos, que estamos sirviendo al Señor juntos, que estamos en unidad, que estoy enamorado de ella, perdidamente enamorado de ella. Mis ojos son para ella, solo para ella. Es mi... Bueno, en este momento no está lastimosamente, pero quedó grabado, sí. Y hermanas, me harían un bien si ustedes le dicen, ay, el pastor dijo que estaba tan enamorado. Gracias, hermanas, gracias. No saben eso cómo me ayudaría. Ahora, en quinto lugar, una implicación adicional, Pablo no está diciendo tienen que ser maridos de una sola mujer, sino que si están casados, deben ser maridos de una sola mujer. No necesariamente un pastor debe estar casado. Timoteo era soltero y Pablo también ejercía el celibato. Pero como Pablo lo dice en 1 Corintios 7, si alguien no tiene el don, mejor cásese, para que no se queme. Y sabemos que la Iglesia Católica imprudentemente ha empujado
a sus sacerdotes, a un incendio sexual. Y entonces la perversión llega, hermanos, y es lamentable eso. Pero si alguien tiene el don del celibato, gloria a Dios, porque esa persona se puede dedicar al Señor y solo al Señor. En mi caso, hermanos, yo debo dedicarme al Señor, pero también a mi esposa, a mis hijos. Y ellos no son un estorbo, sino que como vamos a ver más adelante, es esa la escuela que Dios me ha dado para poder servir a la congregación. Siguiente, hasta ahí llegamos con marido de una sola mujer. Pero el pastor también debe ser sobrio, prudente y de conducta decorosa. No se necesita explicar mucho esto, creo que es muy claro, pero una forma de contrastarlo es, no debe ser una persona acelerada, de ímpetu incontrolable o terco. No debe ser un agitador, no debe ser un loco. Debe ser sobrio, prudente y de conducta decorosa. Yo he ido aprendiendo eso con el pasar de los años, porque yo he venido sirviendo al Señor en esta iglesia por más de 10 años, pero no como pastor, aprendiendo, algunas veces predicando, pero llevo un año larguito de pastor. Y ustedes seguramente han podido ver que, espero, que hayan podido ver la progresión de mi fe, ¿cierto? Pastor ya no se para aquí con pantalones rotos. Que su aprovechamiento, dice la palabra del Señor, sea de bendición para todos. Y hermanos, con vergüenza lo digo, pero yo agradezco que el Señor permita que yo vaya madurando. Eso es una bendición. Pero imagínate ser terco, no aprender, no escuchar el consejo, no atender. Hay que crecer. Ujú. Siguiente, hospitalario. El pastor debe abrir las puertas de su casa para compartir con su congregación. Debe estar dispuesto a compartir, debe estar dispuesto a ejercer su ministerio abiertamente, permitiendo que la congregación vea cómo vive, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposa, cómo lo ven sus vecinos. A mí me encanta hacer reuniones en nuestra casa, que nuestras reuniones sean en casa, y quisiera poderles invitar a almorzar a cada uno de ustedes algún día. Eh, Hoy puede ser el día. Con algunos he podido tener el privilegio de servirles, de cocinarles, de sentarlos a la mesa, de atenderles. Y es una bendición poder estar ahí, compartir y que vean nuestros hijos, vean cómo vivimos en la realidad del día a día. Aún tengo mucho por aprender en eso y quisiera que el Señor pudiera permitirme crecer más ahí. Siguiente aspecto, apto para enseñar. Este es el único aspecto de esta lista que tiene que ver con el hacer. Todos los demás tienen que ver con el ser. El pastor debe tener un don de enseñanza, que las personas le entiendan, que dé a conocer la palabra de Dios con claridad, que el pastor comprenda las necesidades de su iglesia, el nivel intelectual de sus ovejas, asegurándose que todos puedan entender. No debe ser un tipo arrogante que usa palabras rimbombantes y extrañas y que la gente no entienda y que él quede como, uy, el pastor, ¿cómo sabe? No, él debe ser apto para enseñar, él debe ser lo suficientemente conocedor de su iglesia para que use las palabras y los caminos correctos para que cada uno entienda la palabra del Señor. Es importante que sea apto para enseñar. Un hombre puede ser piadoso, puede ser fiel, puede tener un carácter bien probado, pero si no es apto para enseñar, ¿qué hace este hombre? Bueno, debe ser un diácono o debe ser un miembro y con su vida piadosa y su amor al Señor puede edificar, pero no es apto para ser pastor porque no es apto para enseñar. La gente no le entiende, como que no entendí, salí, no entendí nada. Bueno, nosotros estamos en el proceso de evaluar a algunos hermanos que pensamos algún día podrían ser candidatos a pastor y algunos de ellos están predicando y escuchamos la voz de los hermanos. ¿Cómo te fue? No, la verdad no le entendí. Uy, bueno, eh, tenemos que crecer. ¿Cómo es necesario que ellos sean probados, que sean entrenados y que la iglesia también sepa distinguir si alguien tiene un don de enseñanza? Ahora noten que esto no es lo único, está ahí en medio de una multitud de requisitos de carácter. A veces hay gente que es
genial, que enseña increíble, pero los demás aspectos de estos requisitos no están. Siguiente, amable. A mí me gusta esa palabra, amable. Una forma de entender la palabra amable es por su antónimo, odiable. Amable es alguien que es fácil de amar. Es amable, no es odiable. ¿Sí entendieron? O sea, no es difícil amarlo, es muy amable. No es problemático. La gente no le hace el feo. Al parecer, antes las personas quieren estar con él. Debe ser una persona fácil de amar. Y en contraste, hay unos adjetivos como, perdón que no los tenía aquí. Al lado de amable hay unos adjetivos interesantes que se me perdieron. Ya, que no contencioso, no pendenciero. Es decir, alguien que no esté todo el tiempo ahí como trayendo rivalidades, sino alguien amable, alguien que unifica, alguien que restaura amistades, alguien que la vara está alta, hermanos. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Ujú. Por último, en esta lista de cosas, no debe ser avaro, no avaricioso. ¿Qué significa eso? En palabras de Tito, porque en palabras de la carta a Tito, perdón, palabras de Pablo, pero a Tito, Pablo utiliza unas palabras muy similares, pero me gusta cómo lo dice a Tito. Dice, no debe ser amante de ganancias deshonestas. Esto creo que es una muy buena descripción. Que no ame el dinero. Pablo va a advertir de esto a Timoteo en el capítulo 6, en el final de la carta, de la primera carta, va a decir que el amor al dinero es el principio de todos los males. Por eso el pastor debe cuidar su corazón de la avaricia. Hermanos, en esta iglesia los pastores tenemos un salario, un sueldo destinado. Las personas que manejan las finanzas son otras personas. Nosotros no estamos viendo quién dio y quién no dio para decir si le sirvo o no le sirvo. Pastor, me ayuda, permítame reviso si usted está al día. No, hermanos. Servimos sin saber este asunto. Eso no quiere decir que usted no deba cuidar su generosidad, pero hermanos, nosotros no queremos saber de eso. No agarramos la bolsa de las ofrendas y cada uno saca una manotada. Hay hermanos que cuidan eso, hay un orden, aquí hay una contabilidad, hay un grupo financiero, hay una comisión fiscalizadora y a nosotros nos asignan un salario. Esa es la manera en la que guardamos nuestros corazones. Pero hermanos, somos tentados de muchas maneras al amor al dinero y por eso debemos cuidar nuestro corazón, principalmente de este asunto. Las dos cosas más graves para un pastor siempre van a ser, y le son para un hombre, el poder, la arrogancia, el orgullo, el sexo, la debilidad sexual, el adulterio y el manejo del dinero. Y Pablo está tratando de hacer una coraza, de guardar al pastor y la iglesia, guardar a la iglesia, de tener un pastor así. Así que terminamos nuestro primer punto. Esto es, debe ser cristiano. El pastor debe ser cristiano. Este debe ser el carácter. Pero al terminar esta primera descripción acerca de los pastores, podemos ver que lo que Dios le ha dado a la iglesia no son hombres por ahí cualquiera. El Señor desea que su iglesia sea cuidada, pastoreada y modelada por hombres piadosos y humildes. Por eso, hermanos, demanden eso de nosotros. Acúsennos cuando no reflejamos esa vida. Oren por nosotros y acompáñenos en esta labor. Porque hermanos, nosotros no tenemos ojos para ver nuestros propios errores. Ustedes sí nos ven. Ustedes ven cómo caminamos. Ustedes saben cómo nos dirigimos. Y si ustedes ven que algún día el pastor, los pastores de esta iglesia, el pastor Freddy y yo, eh, estamos teniendo actitudes indecorosas, estamos tratando a una mujer de una forma que no es apta, si ustedes ven algún mal comportamiento, si ustedes ven un mal testimonio, por favor, acúsenlo. Llámenos al orden, hablen con los otros, con el otro pastor, hablen con los otros ancianos. No chismeen, no se lo guarden, hablen directamente, cuídenos. Ustedes como miembros tienen esa responsabilidad.
Por otra parte, también es evidente que la iglesia no puede ser sostenida solo por hombres, porque estos hombres van a fallar, aunque sean piadosos, no son todopoderosos, no son omniscientes, no son omnipresentes. Tenemos una agenda, tenemos familia, tenemos responsabilidades múltiples. Esto nos recuerda que nosotros solo somos pastores con P minúscula. El verdadero pastor de la iglesia es Cristo. Él es fiel, Él es perfecto, Él es santo. Él se entrega como nadie más por su iglesia. Él es el Salvador, santificador y futuro redentor definitivo de su iglesia. Solo a Él sea la gloria. Él es el dueño de esta iglesia, es la cabeza de esta iglesia. Es el pastor, el único. Solo Él. Esta no es la iglesia del pastor Walter. Esta es la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre. Mis mayores esfuerzos jamás se compararán con su obra de gracia por cada uno de ustedes, hermanos. Yo los podré acompañar. Algún día seré útil para alguna cosa en sus vidas y ustedes me lo agradecerán, hermanos, pero nada de eso sería posible sin la sangre de Cristo, sin su muerte, sin su gracia. Detrás de todo eso está Él. Así que en primer lugar debe ser cristiano. En segundo lugar debe saber gobernar. Debe saber gobernar. Un pastor debe saber liderar. Debe ser un hombre que lidera, que gobierna. Y hermanos, no hay mejor escuela de liderazgo masculino que la familia. Liderar una mujer. Ahora, liderar una mujer que es tu esposa y liderar a niños pequeños es el cargo más difícil del mundo. Así que lo que Pablo está diciendo es, si pasas la prueba de casa, puedes gobernar la iglesia de Cristo. Vean cómo lo dice verso 4 y 5, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Nuestra familia es una carta abierta de nuestro liderazgo. Mi esposa y mis hijos son un reflejo de mi liderazgo. Nuevamente, no somos perfectos, pero incluso en nuestra imperfección podemos seguir liderando desde el Evangelio con humildad y responsabilidad. La iglesia del Señor necesita ser cuidada por hombres que han sabido cuidar sus propias casas primero. Cuando un hombre descuida su casa por atender la iglesia, está fallando. La mejor forma de atender la iglesia es atendiendo primero su casa. Porque si sabe atender, gobernar, cuidar su casa, va a poder guiar, cuidar y gobernar la iglesia del Señor. Hermanos, no se dejen impresionar por nuestra manera de hablar, de enseñar o de dirigirnos a ustedes. Miren cómo tratamos a nuestras esposas. Hablen con nuestras esposas. Miren a nuestros hijos. Pregunten a ellos. Por favor, una vez más, cuídennos pidiendo cuentas de nuestra manera de gobernar nuestra casa. Hablen con nuestras esposas. ¿Cómo está este hombre llevando la casa? ¿Cómo está tomando las decisiones? Si te está cuidando, si te está atendiendo, si está cuidando a sus hijos, si está enseñando. Porque somos impulsados a eso, hermanos, necesitamos que así sea. Debe saber gobernar. En tercer lugar, debe ser maduro. Ya vamos dos, debe ser cristiano, debe saber gobernar y en último, debe ser un hombre maduro. Vean lo que dice el verso 6 y 7. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca. Guarde esa palabra ahí. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Que un pastor caiga en el lazo del diablo es lo último que una iglesia necesita. Así que no debe ser un recién convertido. Debe ser un hombre maduro. ¿Cuál es el peligro de que sea un recién convertido? Que se envanezca. Que se envanezca. Déjeme ir un poquito al tecnicismo de esta palabra. Se lo voy a explicar. No estoy tratando de ser súper culto. Déjeme explicarle porque el significado es interesante. La palabra griega que se utiliza en esta porción es tufo, tufo, como tufo, tufo, que significa inflarse o llenarse de humo. Eso es envanecerse.
Cuando un recién convertido, una persona inmadura, es puesta en un lugar de autoridad o de liderazgo, si no es maduro, ¿qué va a pasar? Se infla, se envanece. Esta palabra, interesantemente, aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento y las 3 veces aparece en las cartas a Timoteo. Primera de Timoteo 6, 3 al 5 dice lo siguiente: Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Notan el peligro del envanecimiento? Alguien que está envanecido es así, no entiende nada, tiene un interés corrompido, se la pasa discutiendo sobre cosas que no son importantes, genera pleitos, envidias, blasfemias. La iglesia se desordena cuando un pastor se envanece. Cada cual empieza a hacer lo que bien le parece. Segunda de Timoteo 3, 2 al 5. Vean lo que dice. Porque los hombres, Pablo le está diciendo a Timoteo, esto es lo que va a venir en el futuro. Los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales, evita. Él está contrastando los hombres fieles y piadosos que deben gobernar la iglesia, deben ser así, pero vendrán hombres a enseñar doctrinas falsas y ellos van a tener apariencia de piedad, pero realmente están envanecidos, son amadores de sí mismos. Y a los tales, evita. Hermanos, eviten escuchar a toda persona así. Eviten. A los tales, evita. Debemos evitar a toda costa ser liderados por hombres envanecidos, amadores de sí mismos, impíos. Parece una locura pensar que puede haber iglesias gobernadas y lideradas por hombres así, pero hermanos, es la realidad, las hay. Muchas iglesias son pastoreadas por hombres así y solo oramos que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga misericordia. Y oramos también que el Señor nos provea de hombres fieles y ancianos piadosos que cuiden de la iglesia de Dios como Él desea y como Él lo hace. Es lo que oramos. ¿Queremos más pastores en esta iglesia? Claro que sí, pero no vamos a producir pastores así de la nada, porque Pablo mismo le dice a Timoteo, no impongas manos con ligereza. Ten cuidado de a quién pones como pastor. Así que oremos por hombres fieles que puedan pastorear la iglesia del Señor. En conclusión, hermanos, no podemos vivir nuestras vidas cristianas fuera de la iglesia de Dios y no podemos vivir en la iglesia de Dios haciendo lo que bien nos parezca. Debemos someternos a la autoridad de Dios y en consecuencia someternos unos a otros en amor como al Señor, a los pastores. Cada creyente debe someterse en amor a sus pastores, principalmente cuando sus pastores demuestran ser modelos de humildad, mansedumbre, amor y liderazgo. Vean lo que dice Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Vean lo que dicen. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajen entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Los miembros deben ver a sus pastores de esta manera. Si ustedes ven que sus pastores trabajan con diligencia, los dirigen, los instruyen, se preparan, ¿qué es lo que deben hacer los miembros? Tenerlos en alta estima, con amor, por causa de su trabajo.
Pero si un pastor no trabaja, no es diligente, no cumple, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? ¿Honrarlo? No. Debe llamarlo al orden, denunciarlo, exhortarlo. Y si no se arrepiente, pues llamar a otros más. Y si no se arrepiente, así que noten que el pastor no tiene la autoridad final en la iglesia. El pastor dice, usted no me van a sacar. Si un pastor tiene esa actitud, la iglesia debe deshacerse de él. ¿Por la autoridad de quién? De la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que tiene la autoridad en esta iglesia. No soy yo, hermanos. Mi autoridad solo va hasta donde la palabra del Señor me dice. Si yo les exijo cosas que la palabra del Señor no exige, yo estoy fuera de autoridad. Pero yo les ruego y les pido que me obedezcan cuando les digo, hermanos, perdónense unos a otros. Hermanos, vivan en comunión unos con otros. Hermanos, no sean inmorales. Vivan sus noviazgos de forma piadosa. Honren el matrimonio. Cuando yo les hable de esa manera, ustedes deben obedecer. Por mí, por el Señor. Porque yo soy solo un heraldo, soy un pastor de Cristo. Él me ha encomendado cuidar su iglesia, solo por Él. Pero yo jamás podría exigirles, deme plata, sírvanme. Oiga usted, cuide a mis hijos, sujétese, tráigame. Esa no es la actitud de un pastor. Hermanos, la anarquía, la soledad y la autosuficiencia son el camino a la destrucción de las familias, de las vidas. Pero el amor mutuo, la rendición de cuentas, el crecimiento en comunidad, el sometimiento a la enseñanza bíblica, es el camino para la madurez cristiana. Si una iglesia tiene pastores piadosos que enseñan y capacitan a otros para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, juntos vamos a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor nos conceda una iglesia así, hermanos. Que podamos ser una iglesia así. Oremos para que el Señor nos permita vivir de esta manera. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y hemos sido bendecidos por ella, Señor, y te rogamos, por favor, haz de tu iglesia lo que tú has diseñado y soñado. Por favor, Señor, yo te ruego que tú levantes hombres fieles en esta congregación, maduros, creyentes, maridos de una sola mujer, que sepan gobernar bien su casa, fieles, piadosos. Líbranos, Señor, de hombres amadores de sí mismos, envanecidos. Líbrame a mí, Señor, de convertirme en ese hombre. Libra al pastor Freddy de convertirse en ese hombre. Libra a tu iglesia de permitir que nos convertamos en esos hombres. Danos la valentía para amonestarnos unos a otros, para llamarnos a cuentas unos a otros, para protegernos, exhortarnos, animarnos unos a otros. Señor, al pensar en la belleza del diseño de tu iglesia, recordamos que tú eres el buen pastor, que tú diste la vida por tus ovejas. Nosotros aquí estamos para servir, pero recordamos que también somos ovejas, que te necesitamos. Por eso, Señor, pastorea tu iglesia. Tú que eres el buen pastor, pastorea tu iglesia. Y también te pido, Señor, que aquellos que no te conocen, aquellos que están aquí y que no te siguen, aquellos que están viviendo su vida como bien les parece, sin un rey, aquellos, Señor, que todavía no se han rendido a tus pies, a través de esta enseñanza puedan ver la necesidad que tienen de un verdadero rey y pastor. Tal vez ellos creen que pueden vivir sus vidas como se les da la gana y no, y van bien. Pero a través de esta enseñanza, Señor, podemos ver que todos necesitamos ser pastoreados, dirigidos, exhortados, pero principalmente todos necesitamos ser parte de tu redil. Qué temor no ser parte de tu redil, qué miedo no ser parte de tus ovejas, porque cuando vuelva el buen pastor por sus ovejas,
Él llevará a las que están en su redil. Por favor, Señor, pon en cada una de las personas que no te conoce aún un desespero por venir a casa. Alcánzalos, Señor, alcánzalos. Como nos has alcanzado a nosotros, alcánzalos a ellos con tu amor pastoral, con tu amor de Padre. Alcánzalos y recuérdales seguramente las verdades que ya ellos han escuchado por mucho tiempo. Cristo vino a morir en la cruz por pecadores. El buen pastor dio la vida por sus ovejas. El buen pastor se hizo un cordero y murió en lugar de las ovejas. Que estas verdades, Señor, nos impacten a los que ya somos parte de tu redil, pero también a los que no son parte, les permita venir en arrepentimiento y fe, y podamos con gozo pastorearles. Sigue ordenando tu iglesia. Haz de tu iglesia una iglesia bíblica. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor los bendice, hermanos. Cantemos al Señor. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.